Un grupo de científicos tomó a 96 corredores e hizo un experimento muy simple. A la mitad no les cambió nada en su entrenamiento y a la otra mitad les cambió solo una cosa: 5 minutos de su entrada en calor tradicional por saltar la soga. Nada más, ni un kilómetro adicional, ni una sesión de entrenamientos extra. 10 semanas después, el grupo de saltar la soga corría los 3 kilómetros más rápido. El otro grupo, no. Y esto no es lo más interesante. Lo más interesante viene después, cuando te cuente qué es lo que en realidad mejoró en esos corredores. Porque no es lo que estás pensando. Ni siquiera fue su capacidad aeróbica. Y la realidad es que yo también subestimaba este ejercicio. Lo tenía pensado como un plan B o como algo que hacen los boxeadores. Grave error, porque cuando entendés lo que puede hacer saltar la soga en tu cuerpo, deja de ser un plan B para ser realmente un arma. Quédate hasta el final de este video, porque al dato que te acabo de adelantar, recién vas a entenderlo del todo cuando veamos los 3 mecanismos que ocurren en tu cuerpo cuando saltas la cuerda. Te aseguro que también vas a cambiar cómo pensás tu entrada en calor de acá al final del video. Parte 1. Contexto. ¿Por qué funciona? Antes de arrancar, saco del medio lo obvio, porque seguro ya lo sabés. Sí, la soga es económica, se guarda en cualquier lado, también sirve para los días de lluvia. Ya está. Esto no es lo más interesante. Lo más interesante es lo que hace con tu zancada. Saltar la soga es técnicamente un ejercicio pliométrico. Cada rebote es un contacto brevísimo con el piso, en donde tu pie tiene que absorber fuerza y devolverla rápidamente. Y absorber y devolver es básicamente el mismo gesto que haces cientos, miles de veces cada vez que corres. Dicho de otra forma, la soga entrena el resorte de tu zancada y ese resorte es en gran parte lo que separa a un corredor eficiente de un corredor que gasta de más en cada paso. Parte 2. El error común. Y acá está el error que comete la mayoría y el mismo que yo cometía. Pensar que para correr mejor solamente hay que correr más kilómetros, más fondo, más volumen. El problema es que correr más entrena una parte, tu motor aeróbico, pulmones, corazón, resistencia, pero casi no toca el sistema elástico, la rigidez del pie, del tendón, la capacidad de devolver energía en cada contacto. Y ese sistema no se entrena trotando suave, se entrena con impacto rápido y controlado. Y ahí es donde la mayoría deja rendimiento sobre la mesa. Suman kilómetros, pero nunca entrenan el resorte. Y de los 3 mecanismos que entrenás cuando saltás la soga, el segundo es el que casi nadie te explica y es el que conecta directo con el dato que te conté al principio. Vamos por partes. Mecanismo 1. El resorte del pie. Y acá hablamos de la rigidez del arco y de tu tendón de Aquiles, porque tu pie al correr no es un bloque muerto que golpea el piso, es un arco que se comprime al aterrizar y se estira al despegar, como un resorte. Cuanto más rígido y reactivo sea ese resorte, más energía vas a recuperar gratis en cada zancada y menos tenés que poner de tus músculos. Mirá lo que encontró este estudio hecho con 96 corredores en los que un grupo saltó la soga y mejoró exactamente esto: la rigidez del arco y la capacidad reactiva del pie. Y ojo con el volumen que necesitaron para lograr este resultado. Solamente entre 10 y 20 minutos de saltar la soga por semana, pero no todos juntos, sino acumulados, repartidos entre 2 a 4 sesiones bien cortas. Es decir, no es 1 hora por día. Todo lo contrario, es muy poquito. Mecanismo 2. La parte rara. Y acá está el dato que te prometí. Y para entenderlo, veamos este estudio clásico hecho en el año 1999 que reemplazó parte del entrenamiento de corredores por trabajo explosivo tipo pliométrico. Como resultado, los corredores que hicieron este tipo de entrenamientos mejoraron sus tiempos en carreras de 5 kilómetros y también mejoraron su economía de carrera. Pero acá viene lo raro. Su VO2 máximo, es decir, su capacidad aeróbica, no cambió. Paremos un segundo con esto. Corrieron más rápido, gastando lo mismo del motor aeróbico que antes. No se pusieron más en forma en el sentido clásico. Se volvieron más eficientes. Aprendieron a gastar menos energía para sostener una determinada velocidad. Y esto es justamente lo que hace el trabajo pliométrico.
porque saltar la soga le enseña a tu sistema nervioso a hacer contactos más cortos y más elásticos con el piso. Y un contacto más breve en general es un contacto más barato en energía. Y es por esto que los boxeadores las usan desde hace muchísimo tiempo. Pies rápidos, coordinación fina. Y vos la querés por otra razón, para que tu zancada sea un rebote, no un freno. Mecanismo 3. ¿Qué pasa con los huesos? Y esto es clave especialmente si ya pasaste los 40 años, en donde empieza a jugar muy fuerte la densidad ósea. El impacto controlado es uno de los pocos estímulos que le ordenan a tus huesos fortalecerse. Un estudio hecho con mujeres jóvenes mostró que unos pocos saltos al día, una vez por semana, durante 6 meses, aumentaron la densidad ósea en el cuello del fémur, una de las zonas en donde más se fractura la gente con el correr de los años. Y un metaanálisis más reciente que juntó a varios estudios confirma lo mismo. El entrenamiento con saltos mejora o preserva la densidad ósea, especialmente en la zona de la cadera. ¿Y por qué te puede importar esto si sos corredor? Porque las lesiones óseas por estrés son las que más tiempo te pueden sacar del circuito. Un esqueleto más fuerte es un seguro, y saltar la soga no te hace directamente más rápido, te hace más difícil de romper. Parte 3. ¿Cómo usar la soga en tus entrenamientos? Veamos 2 momentos en los cuales usar la soga en tus entrenamientos clásicos sin tener que hacer demasiados cambios. El primero, como ya lo vimos, como parte de tu entrada en calor, 2 a 4 veces por semana, en series cortas, antes de salir a correr, tal cual lo vimos en ese estudio, reemplazando minutos de tu entrada en calor clásica y no sumando trabajo extra. Es importante que arranques bien suave durante los primeros minutos para que tus tendones y pantorrillas entren en calor. Y la segunda forma de incorporarlos es como entrenamiento cruzado, en un día en el cual no corras. Esto te da estímulo cardiovascular, óseo y de coordinación. Todo junto y en poco tiempo. Regla de oro: empezá con series cortas y aterrizajes blandos y sumá volumen poco a poco. El impacto es la medicina, pero la dosis importa. Y si tenés historial de fracturas por estrés o molestias articulares, consulta con un profesional antes de hacer este tipo de ejercicios. Y la próxima vez que veas una soga tirada en un cajón, acordate de esto. No es un juguete de la infancia ni un plan B para los días de lluvia. Es uno de los estímulos más económicos y más completos que un corredor puede meter en su rutina semanal. Más resorte en tus pies, más eficiencia en cada paso, huesos más fuertes, y en solamente unas pocas semanas vas a notar la diferencia. Vas a notar la diferencia. Si llegaste hasta acá, te pido que le dejes tu me gusta a este video y que por favor dejes un comentario aquí debajo. Si ese comentario tiene la palabra resorte, me voy a poner contento porque voy a saber que llegaste hasta acá y que entendiste todo lo que quería comunicarte en este video. Y si querés seguir mejorando tu zancada, te voy a dejar acá al lado un video en donde vemos otros aspectos que son muy importantes para mantener una mejor eficiencia como corredor. Pasá por acá y nos vemos ahí.